Martha Craven Nussbaum, una de las filósofas norteamericanas contemporáneas más conocidas, se plantea principalmente la cuestión del actuar bien. Le interesa el valor de la filosofía en la vida práctica, y los problemas de la filosofía moral pasan a un primer plano. Nació en Nueva York en 1947 en una familia acomodada. En 1975 obtuvo el título de doctora en filosofía y en 1976 se casó con Alan Nussbaum y tuvieron una hija, Rachel. Se divorciaron en el año 1987. Ha dado clases en diferentes universidades como profesora invitada y desde 1995 es profesora de Derecho y Ética en Chicago. Empezó estudiando lenguas clásicas y pasó más tarde a la filosofía. Se ha interesado por el tratamiento que los antiguos hicieron de los problemas éticos y ha hecho accesible la filosofía antigua a lectores no iniciados mediante un lenguaje llano y actual. Le interesa también la relación que existe entre filosofía y literatura. No solo importa el contenido, también es importante la forma en que se expresa este último. Esta relación permite establecer un vínculo con la práctica. Esta última necesita una teoría abierta y viva estilísticamente, que debe ayudar a no caer en la trampa de los sentimientos personales y a distanciarse de ellos, y no tiene que elevarse por encima de la vida. Esta filósofa sigue creyendo en el poder de la razón y la filosofía para contribuir a la solución de los problemas más importantes de la humanidad y hacer un mundo mejor. María Zambrano nació en Vélez, Málaga, en 1904. Es una de las filósofas que establecieron una estrecha relación entre filosofía y literatura, concretamente poesía. Es una de las filósofas más importantes del mundo hispano. Estudió filosofía en Madrid, donde fue discípula de Ortega y Gasset, Zubiri y García Morente. Desde muy pequeña quiso ser filósofa, por lo que pidió a su padre que le enseñara geometría para que pudiera entrar en la Academia de Platón y, según ella, porque tenía que pensar. En 1931 fue nombrada profesora de metafísica de la Universidad de Madrid y en 1936 se casó con el diplomático Alfonso Rodríguez Aldape. Partió al exilio tras la Guerra Civil y en 1941 fue nombrada profesora en la Universidad de Río Piedras en Puerto Rico. En 1946 viajó a París, donde se hizo amiga con Albert Camus. 2 años después se separó de su marido y se fue a vivir a La Habana hasta el año 1953, cuando se trasladó a Roma. Algo curioso es que 12 años después se mudó a Suiza, aparentemente porque un vecino la denunció por tener demasiados gatos, 24 de ellos para ser exactos, lo cual, en mi opinión, es más bien digno de una medalla que de una denuncia. Y creo que hablo en nombre de todos los amantes de los gatos que esta mujer es merecedora de mucho respeto. En 1984 volvió a España y en 1991 murió afectada de una infección respiratoria. María Zambrano fue una mujer llena de coraje y que rompió muchos convencionalismos. Su filosofía, al igual que la de muchas otras filósofas, se opone a la rigidez del racionalismo y es más bien una combinación original de las corrientes filosóficas dominantes de su época, la fenomenología y las filosofías de la existencia, influida por la psicología de Jung y la mística española. Uno de los conceptos clave de su filosofía es la razón poética, que es un método que describe los acontecimientos desde la imaginación poética en vez de la racionalidad o la vitalidad. Es un concepto que recuerda a la razón vital de Ortega y Gasset. Para expresar su filosofía de razón vital, como la auténtica poetisa que fue, María Zambrano usó los recursos literarios, la música, el ritmo y las metáforas, lo que le resultó en algo único. Publicó su primer libro, Horizonte del Liberalismo, a los 26 años. En 1955 publicó su obra Claros del Bosque, en la cual entra en una introspección mística. De hecho, dijo que su libro, El ser humano y la divinidad, podría ser perfectamente el título para toda su producción, ya que la divinidad y la mística con el ser humano es una relación que aparece de forma constante en toda su obra. Según un fragmento de su obra, Pensamiento y poesía en la vida española, explica que la filosofía y la poesía están en dos extremos opuestos de la cultura clásica, pero que sin embargo convergen en la razón poética, que no aspira a conseguir la verdad de forma alejada a la realidad,
en soledad y con ansias, soberbios y vanidosos, como a menudo suele ser el caso de los filósofos, sino que, mediante la expresión de la filosofía, mediante la poesía, la realidad se revela de forma grácil y sin tener que su autor o autora tenga que salir de la realidad y quedarse en soledad. De nuevo, un patrón típico en los filósofos convencionales, pero no para María Zambrano y aquellos y aquellas que conciben la filosofía de la misma forma que ella. El fragmento en cuestión del que sacamos esta parte de su pensamiento es el siguiente. Porque al fin todo converge para que el conocimiento español, el realismo, el materialismo, tan al margen de la filosofía sistemática europea, se haga razón, conocimiento poético. En un extremo de la cultura clásica está la filosofía, el metódico conocimiento racional, el esfuerzo de la mente para adquirir la verdad separándose violentamente de las cosas, de las apariencias que cubren al mundo. Este saber llega a ser sistema en que la totalidad del mundo quiere ser abarcada, en que la infinita multiplicidad de las cosas pretende ser poseída. En el otro extremo de la cultura clásica quedó la poesía, conocimiento poético en que ni se escinde la realidad ni se escinde el hombre, ni se escinde la sociedad en minorías de selección y masa desamparada. El conocimiento poético se logra por un esfuerzo al que sale a mitad de camino una desconocida presencia y le sale a mitad de camino porque el afán que la busca jamás se encontró en soledad. En esa soledad angustiada que tiene quien ambiciosamente se separó de la realidad. A ese difícilmente la realidad volverá a entregársele, pero a quien prefirió la pobreza de entendimiento, a quien renunció a toda vanidad y no se ahincó soberbiamente en llegar a poseer por la fuerza lo que es inagotable, lo que nos rebasa, a ese la realidad le sale al encuentro y su verdad no es nunca verdad conquistada, verdad raptada, violada, no es ella, sino revelación graciosa y gratuita, razón poética. Gertrude Anscombe, nacida en Limerick, Irlanda, el 19 de marzo de 1919, recibió su formación filosófica en Oxford. Durante sus estudios se convirtió al catolicismo. Elizabeth fue toda su vida una mujer religiosa, muy religiosa. Además de dedicarse a las investigaciones filosóficas, impartió clases en Cambridge. Tuvo 7 hijos. En esto de ser madre iba a toda máquina. Esta filósofa tenía la firme convicción de la autonomía de la acción, la cual no depende de teorías. Cabe señalar el concepto de intención. Si alguien tiene ciertamente una intención, se muestra en que también lleva a cabo esa intención, es decir, actúa. Las personas son autónomas en ese sentido, no tienen que dirigirse a una moral más elevada para poder actuar. Por ejemplo, si Frodo dice, iré a tirar el anillo al monte del destino, no lo hace por un motivo más elevado. El motivo de la acción yace en la acción misma, y no en cualquier lugar externo. Frodo se pateará toda la Tierra Media hasta llegar a Mordor porque sabe que si no, Sauron los matará a todos. Anscombe nunca fue partidaria de una moral que comportara obligaciones del generalísimo. Digo, obligaciones generales, aunque nunca sabemos las consecuencias que van a tener nuestros actos. La filósofa tenía una gran confianza en la capacidad del ser humano para actuar con autonomía. En 1974 apareció su libro, Modern Moral Philosophy, y en War and Murder, de 1961, combate contra el rearme nuclear y aboga a favor de poner por encima de todo la protección de la población civil. Era una católica crítica. Defendió intensamente la autodeterminación de las mujeres, intervino a favor de la responsabilidad individual de las mujeres y en contra de la regulación de la Iglesia. Por otro lado, fue una decidida activista antiaborto. Fue discípula de Ludwig Wittgenstein, el gran filósofo del lenguaje, y tras su muerte, fue una de los 3 legatarios de su filosofía. Ella tradujo algunas de sus obras. Desde finales del siglo XIX, la filosofía había experimentado un giro hacia la reflexión sobre el lenguaje. Wittgenstein opinaba que la tarea del lenguaje es orientarse por los hechos y no aventurarse en especulaciones. Resulta difícil resumir a este filósofo, ya que a las dificultades de su filosofía se le añade su fuerte inclinación por los enigmas de existencia. Una frase suya es: los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. El filósofo sabía instintivamente que el lenguaje es un producto muy complejo, que no se puede contener fácilmente,
Pero Anscombe solo le interesaba el Wittgenstein lógico. La relación entre hablar y actuar tenía para ella una gran significación. El lenguaje no recibe un sentido hasta que se utiliza. Ella decía que el lenguaje es para usarlo, no es una entidad abstracta ni en absoluto sagrada, siempre hace referencia a la práctica. Durante su vida, pensó, y a los 81 la palmó.